¿Qué entienden por endocarditis? Sí, endocarditis. ¿Qué es inflamación de? ¿Qué es el endocardio? ¿Ah? Mira lo que es el endocardio. Tiene algunas propiedades. Una de ellas es que libera flujo hídrico y otras propiedades más, algunas otras sustancias más que libera. ¿Y qué produce esta liberación? En sus celulares han visto que tienen una capa oleofóbica, supuestamente. ¿Qué significa eso? Que le ponen una capa que hace que no se le pegue el aceite, no se le pegue el agua, además. Lo mismo hace esto en el endocardio. Evita que se le prenda pero que no debería prendérsele. No se le prenden bacterias, fibrina, plaquetas, porque no es normal que se le peguen cosas. Entonces, eso es el endocardio normal. En una endocarditis infecciosa, eso se rompe. Entonces empiezan a prenderse las cosas. Y como decimos, infecciosa. La agente causal es una infección en este caso, pero no es lo único lo que produce endocarditis. La infección del endocardio, generalmente valvular, y hay un motivo por el que se llama valvular, es producida por gérmenes, bacterias, medias, plasmático o cualquiera de esos que se desprenden. La infección del endotelio de los grandes vasos, como la aorta, la arteria pulmonar y el conducto arterioso, no se llama endocarditis, ahí le llamamos endarteritis. Solo que clínicamente no hay ninguna diferencia, hacen lo mismo exactamente. ¿Qué es indistinguible de la endocarditis infecciosa? Dos cosas. Una lesión endotelial por factores hemodinámicos o traumáticos, y la otra, maniobras que producen traumatismos de piel, mucosas, drogadicción. Comencemos con la lesión endotelial. Al endocardio hemos dicho que no se le prenden ni fibrina, ni tromos, ni bacterias. Pero cuando se lesiona, cuando se pierde esa capa protectora, ahí sí comienzan a prenderse de estas cosas que hemos mencionado. ¿Y qué cosa puede traumatizar ese endocardio? Por ejemplo, el flujo turbulento. ¿Y qué era el flujo turbulento? ¿Cómo nos dábamos cuenta del paquete de un flujo turbulento? O sentíamos premios. Esas turbulencias van provocando microtraumas ahí, van desgastando ese endocardio y por tanto van haciendo que pueda prenderse de esas cosas que hemos mencionado, de las lesiones. ¿Y en qué paciente vamos a encontrar esos soplos? En pacientes que ya tienen previamente enfermedades valvulares, por ejemplo. Entonces, no sé si han visto alguna vez las paredes de las casas viejas que tienen rajaduras. Y cuando hay mucha humedad, ¿qué pasa en la humedad en las paredes? Se despegan. Se llena de... bonito que se llena de hongos a veces. Y ese hongo, ¿dónde se prende mejor todavía? ¿Dónde hay más hongos ahí pegados? Generalmente a las zonas donde está dañada la pared. Es el primer lugar donde se prende. Algo parecido sucede en este endocardio. Entonces, primero decíamos que hay una lesión ahí. Luego, maniobras que producen traumatismos de piel y de mucosas. Ahora decimos que hay un lugar de entrada por donde llegan las bacterias y se produce una bacteremia. Bacteremias tenemos todo el tiempo. Por ejemplo, solo el hecho de lavarse los dientes están provocando microtraumas que están metiendo bacterias de la boca hacia la sangre y están circulando por la sangre. Hay bacterias todo el tiempo, pero no nos pasa nada. Porque somos inmunocompetentes en primer lugar, segundo porque no tenemos esta falla en el endocardio. Pero aquí encontramos una lesión en el diente, rascado, que se han cortado con algo, lo que sea. Peor todavía, pacientes drogadictos que sean otro tipo de lesión más. En esos pacientes se produce una bacteremia, pero en este caso esta bacteremia ya tiene un lugar donde prenderse. Ya hay una lesión previa de ese endocardio. ¿Y qué es lo primero que se le van a prender? La fibrina. Y se hace presencia de inmunocomplejos. ¿Qué son los inmunocomplejos? Cuando se pegan, la unión de antígenos y anticuerpos. Pero ya tenemos esto más.
A eso se le añaden los depósitos de fibrina. ¿Y para qué sirve la fibrina? Para la coagulación. Es más o menos como que la cola que hace que se le peguen las cosas, ¿no? ¿Y qué se le tiene que pegar a la fibrina? Las plaquetas para formar los trombos. Entonces ya tenemos presencia de inmunocomplejos, depósitos de fibrina, y a esto nos vamos a formar la endocarditis trombótica no infecciosa, porque son inmunocomplejos, todavía no son las bacterias. Tenemos la bacteriemia transitoria, que ha entrado la bacteria a la sangre por todas estas lesiones que hemos mencionado, y a eso empiezan adherencia y colonización de este lugar, de ese endocardio. Entonces, una vez que se adhieren y empiezan a colonizar, ¿qué significa que coloniza una bacteria? Ahí empieza a formar su colonia y a multiplicarse. Empieza a replicarse en este lugar estas bacterias. Y a eso le llamamos la vegetación séptica. Esa vegetación séptica que está formada de fibrina, inmunocomplejos, bacterias, plaquetas, ¿qué va a producir? Dos cosas. Va a inflamar más ese. ¿Y dónde se le va a prender? Generalmente en las palmas. No es el único lugar, generalmente las palmas. Bordes palmares. Luego, ¿qué más va a hacer? Si tengo bacterias multiplicándose, va a estar soltando bacterias hacia la periferia, porque el corazón nos va a mandar sangre a toda la economía del cuerpo, básicamente. Entonces, nuestra vegetación séptica hace dos cosas. Una, va destruyendo, carcomiendo esa válvula. Si destruye la válvula, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a provocar? Una insuficiencia valvular. Esa insuficiencia valvular me va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Y con el tiempo, por si acaso, empieza a cicatrizar y hace estenosis también. Luego puedo hacer una estenosis posterior. Y además, como hemos dicho, estoy comenzando a mandar bacterias, trombos, infecciones por todo el cuerpo. Pero además tienen estos inmunocomplejos. Los inmunocomplejos hacen reacción cruzada. Al hacer reacción cruzada, ¿qué van a hacer? Van a hacer que se inflamen otras cosas, como el endotelio vascular a la distancia. Y si se inflama el endotelio, por ejemplo, de los capilares, ¿qué va a suceder? O de los pequeños vasos, ¿qué va a suceder? Se va a cerrar el diámetro del vaso. Si se cierra el diámetro del vaso, va a provocar. Vamos a ver más adelante, ¿entiendes? Es una destrucción valvular que hemos mencionado, y esto nos va a traer las manifestaciones cardíacas. ¿Qué manifestaciones cardíacas? De insuficiencia cardíaca. Y voy a escuchar mi soplo. Voy a tener la vegetación séptica con esta vegetación séptica, lo que era una bacteremia transitoria, ahora está liberando bacterias por todo lado y hacemos una bacteremia persistente, la cual nos va a llevar a una hepatomegalia. La liberación de inmunocomplejos con vasculitis, que hemos dicho, y glomerulonefritis. ¿Qué será la glomerulonefritis? Clínicamente, yo sé que no hemos llevado, pero tal vez saben algunos de ustedes. Tenemos dos entidades en los riñones, que las vamos a intentar ver este año, porque al siguiente semestre tenemos algo de tiempo. Hemos llevado un cardio, tenemos que llevar abdomen, neuro, pero son cortos, no son tan claros. Así que podemos darnos tiempo de ver algunas cosas como riñón más a profundidad y endocrino. De todas maneras, si no llegamos a eso, podemos ir adelantando algunas cosas. Tenemos dos cosas importantes, el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. No sé si han escuchado hablar de estos dos. Han escuchado. ¿Y qué han escuchado? ¿Cuál era la diferencia entre el síndrome nefrótico y el nefrítico? Los dos estaban en el glomérulo renal. El nefrítico, ¿qué es este? Caracterizado por la glomerulonefritis, es lo que causa el síndrome nefrítico. Entonces el glomérulo inflamado empieza a eliminar sangre, glóbulos rojos. Entonces voy a tener una hemoglobinuria, por tanto voy a tener una hematuria. Puedo tener hematuria microscópica o macroscópica. Además de estos pacientes, como se afecta el glomérulo, se afecta la arteriola aferente y eferente, voy a tener, si se afecta mi arteriola aferente, ¿qué me va a pasar? Está inflamada la arteriola aferente. Voy a tener hipertensión porque se va a activar mi eje renina-angiotensina. Entonces son pacientes hipertensos con hematuria. Y el síndrome nefrótico, que aquí no tiene nada que ver, pero para saber diferenciarlo, porque siempre preguntan en todos los exámenes, diferencia entre nefrótico y nefrítico. El síndrome nefrótico, ¿han escuchado hablar alguna vez qué es el síndrome nefrótico?
alteración de la permeabilidad del glomérulo a las proteínas. No se sabe exactamente por qué, pero hay dos teorías. Una dicen por los iones entonces, que nos dan cargas positivas y negativas. Entonces, como si fuera un imán, evitan que se salgan las proteínas. Se pierde esa carga eléctrica, ya no está el imán, empiezan a salir por los podocitos. Los podocitos son los espacios entre la célula y el glomérulo. Entonces empiezan a salirse la comida y las otras proteínas. Otro dice que se abren los podocitos y hay más espacio y de esa manera salen las proteínas. Entonces, ¿qué voy a tener en orina? Proteinuria. Y si tengo proteinuria, ¿qué voy a tener? Edemas. Y si tengo una proteinuria, tengo que compensar que me falten proteínas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que producir. ¿Dónde se produce? El hígado empieza a alterarse y a desesperarse para producir proteínas, pero no es tan inteligente. También empieza a producir otras cosas más, como colesterol y triglicéridos, lípidos, como dijeron. Entonces voy a encontrar en mi síndrome nefrótico proteinuria, edemas, y si produzco lípidos, colesterol y triglicéridos elevados. Este es el síndrome nefrótico. ¿Dónde vemos síndrome nefrótico con más frecuencia? Los pacientes con nefropatía diabética. La mayoría de los que caen a diálisis son los que tienen nefropatía diabética, síndrome nefrótico secundario a nefropatía diabética. Eso es el caso. Y el nefrítico vemos más que todo en niños posteriores a infecciones por estreptococo beta hemolítico, que se parece a lo que produce aquí una endocarditis infecciosa. Aquí hay algo parecido. Luego, si tengo mi vegetación séptica y estoy mandando embolos, que está más cerca y está en el pulmón, puedo tener una embolia pulmonar. Además, voy a tener metástasis sépticas, que son las bacterias que se están yendo por todo lado. Y si tengo metástasis sépticas, puedo crear abscesos en varias partes de la economía corporal. Y todas, hepatomegalia, glomerulonefritis, vasculitis, metástasis sépticas, embolia pulmonar, son las manifestaciones extracardíacas que no están en el corazón. Causas: 80% de estreptococo y estafilococo. Entonces estamos hablando de bacterias biógenas. ¿Ustedes llaman bacterias biógenas? Estas dos son las biógenas, porque producen pus. Biógeno, pus. 5% de endocarditis con hemocultivos negativos. A pesar de que el paciente esté con endocarditis, el cultivo va a salir negativo. Clasificación: de acuerdo con su forma de presentación, puede ser aguda, es rápida, agresiva, afectación del estado general, con gran destrucción valvular, escaso componente inmunológico, y luego tenemos subaguda. Hay una incubación no menor a 2 semanas producida por los gérmenes menos virulentos, que son el Streptococcus viridans y los gérmenes del grupo ACE. ¿Saben cuáles son esos gérmenes? Porque siempre preguntan en todos los exámenes. Normalmente en microbiología preguntan bastante. ¿Se han preguntado? Ah, es que dicen es el Hemophilus para influenza y todo. El alcohol, los caen. Eso, yo les sugiero que se memoricen. Yo no lo voy a preguntar, esto no se pregunta en semiología, pero siempre preguntan en los exámenes de especialidad en otros países más que en ¿por qué no les hayan preguntado? Hasta unas 10 veces me habrán preguntado en la universidad. Mi vida está pronunciada y había que escribirlos. Según el tipo de válvula afectada, puede ser endocarditis sobre válvula